Él experimentó milagros, testificó el poder de Dios en acción, pero terminó cambiando la verdad por una mentira astuta. Jesús, el siervo del profeta, parecía caminar junto a un hombre de fe, pero por dentro, su alma buscaba algo que Dios nunca prometió. Detrás de una petición de ayuda que parecía sincera, se escondía una sed silenciosa de ganancias materiales, una avaricia disfrazada de lealtad. Cuando Dios observa, ninguna máscara logra esconderse por mucho tiempo. Su presencia revela incluso las intenciones más escondidas. La lepra que Naamán dejó de ser una metáfora de una enfermedad visible, fue en realidad una señal clara de una elección que contaminó todo a su alrededor, una decisión que, si se permitía, podría traer consecuencias que atravesarían generaciones. Cuando la codicia supera la fe, los daños dejan marcas profundas y duraderas en la historia de una vida. Naamán, el comandante sirio de altos rangos, cabalgaba con una calma casi reverente, mientras su corazón latía a un ritmo frenético. Cada paso de su caballo resonaba como un tambor, marcando la llegada de alguien que llevaba más que una simple sanación. Llevaba una transformación interna. Cuando llegó a Israel, la arrogancia de su llegada dio paso a una humildad que pocos podrían imaginar. Al fin y al cabo, el hombre que entró mostrando orgullo y soberbia fue el mismo que salió con el alma purificada y la piel completamente sanada. La lepra que cubría su piel como una sentencia de muerte desapareció como si una mano invisible del propio Dios hubiera tocado su carne, restaurando no solo su cuerpo, sino también su dignidad. Al acercarse a la casa del profeta Eliseo, Naamán desmontó del caballo con respeto reverente. Sus soldados permanecían en silencio, prestando atención a lo que ocurría en ese momento de gran transformación. El comandante, acostumbrado a comandar ejércitos y a dar órdenes, ahora se postraba como un sirviente ante el verdadero poder. En sus brazos llevaba presentes, oro reluciente, plata pura, ropas finas, una ofrenda de gratitud por el milagro recibido. Quería mostrar su reverencia, su gratitud sincera, su forma de devolver el favor sin costo alguno. Pero fue en ese instante que Naamán, con voz firme, declaró: «Ahora sé que no hay en toda la tierra un Dios fuera del Dios de Israel». Una afirmación que resuena fuerte en la Biblia, registrada en 2 Reyes capítulo 5 versículo 15. Extendió sus riquezas ante Eliseo, ofreciendo todo aquello que, en su cultura, representaba reconocimiento y agradecimiento. Sin embargo, el profeta, con serenidad y convicción, rechazó con una respuesta sencilla y poderosa: «Vive el Señor, a quien sirvo, que no aceptaré nada». Una demostración de que la verdadera sanación, la verdadera restauración, no tiene precio. Eliseo, que conocía el valor de lo que Dios hace, sabía que lo que Dios concede no se compra con oro ni plata. La sanación venía del cielo, de un Dios que no se deja manipular ni menospreciar, y esa gloria pertenece solamente a Él. Pertenecía, por derecho, una recompensa que pensaba que le era debida, sin importar el precio que eso pudiera costar. Y en ese momento, Jesús caminaba no solo detrás de Naamán, sino detrás de algo más profundo, de una validación que la mentira prometía darle. Sin embargo, no tenía plena conciencia de que, al acelerar en esa dirección, estaba encaminándose hacia su propia ruina. Cada paso en ese camino lo acercaba más a una caída que él mismo no lograba prever. Su respiración se volvía más pesada, el sudor le corría por la frente, y el polvo se levantaba detrás de él como nubes cargadas de consecuencia. Sin embargo, el peso mayor no era el calor del sol o el cansancio físico, sino la ardiente ambición de poseer aquello que, para él, era un verdadero tesoro: el oro, las ropas finas, el prestigio, todo aquello que la codicia había vestido de esperanza, pero en el fondo era vanidad disfrazada de misión. El camino que siguió Naamán todavía mostraba las marcas de su jornada, las huellas de su caravana,
testigos silenciosos de su transformación. Quien conocía bien ese camino, como Jesús, sabía exactamente dónde pisar. Cada paso suyo parecía más apresurado, cada respiración más corta, dominada por un sentimiento más fuerte que el cansancio mismo. Era la fuerza de la codicia, disfrazada de misión, guiando sus movimientos. A lo lejos, el brillo de los caballos y la actividad de la comitiva siria aún eran visibles, casi como un recordatorio de que la gracia de Dios se escapaba entre sus dedos. Entonces, Naamán, que había visto esa figura misteriosa, percibió que Jesé se acercaba desesperado, jadeando. Con una mirada preocupada, el general sirio se volvió y preguntó: ¿Todo está bien? El siervo, fingiendo agotamiento, se inclinó y levantó la mano como quien implora atención. Fue entonces cuando su mente ideó la mentira con la precisión de un operador experto. «Señor, el profeta me envió, dijo que recibió un mensaje de Dios. Acaban de llegar 2 jóvenes discípulos de los profetas, provenientes de las regiones montañosas de Efraín, y él pidió que les entregáramos un talento de plata y 2 mudas de ropa fina». La historia, cuidadosamente elaborada, parecía convincente suficiente para quien la escuchaba. Naamán, aún lleno de gratitud, no vaciló. Su corazón rebosaba de reconocimiento por la cura rápida y milagrosa. Su alma ahora estaba renovada y su generosidad florecía naturalmente. «Por favor», respondió, «toma 2 talentos de plata». Luego, reunió a 2 de sus sirvientes para empacar esas riquezas en sacos, colocando todo sobre los lomos de 2 animales de carga. La prisa era tanta que parecía que el propio tiempo conspiraba para acelerar todo aquello. Siguiendo sus pasos, los sirvientes acompañaron a Jesé a una cierta distancia, hasta un punto seguro. Allí, él se despidió rápidamente de ellos, tomó los sacos de plata, las ropas y las riquezas, y las llevó a un refugio escondido, que podía ser una cueva, una cavidad en las rocas o un arbusto denso. Sus ojos estaban atentos, llenos de ansiedad, como quien intenta esconder un secreto que no puede ser revelado. Su alma cargaba el peso de la culpa, pero su cuerpo seguía moviéndose con apariencia normal, pasos firmes, rostro impasible. Sin embargo, por dentro, cada músculo temblaba, cada pensamiento resonaba con la ansiedad de esconder lo que había hecho. El camino de regreso parecía más largo que de costumbre. La tierra se pegaba a sus pies, como si el propio suelo intentara esconder su mancha. El silencio, que antes era solo esa calma pasajera, ahora portaba una inquietud pesada. Dentro de Jesé, un tumulto silencioso comenzaba a surgir, como una tormenta a punto de desatarse. Él intentaba convencer a sí mismo de que había hecho lo necesario, que su acto era una ayuda justa, una estrategia para proteger la reputación del profeta. Sin embargo, cuanto más repetía esa justificación, más pesaba en su alma. Había usurpado la honra de Eliseo para obtener riquezas que creía necesarias, o al menos deseadas. Confiaba en esa ocultación, creyendo que era invisible, fuera del alcance de la vista de Dios. Pero en ese momento, toda esa ilusión se desmoronó. Después de todo, ¿quién puede esconder algo del conocimiento omnisciente del Señor? La plata, las ropas, todo aquello que pensaba esconder, no podía escapar de la mirada que todo lo ve. Ningún secreto, ninguna mentira o engaño permanecía oculto para Dios. Cuando cruzó las puertas de la ciudad, Jesé pensó que había escapado sin ser descubierto, pero la verdad seguía muy cerca, en silencio y de manera implacable. Pero lo que no sabía en ese instante era que, en el cielo, alguien vigilaba todo con ojos penetrantes. Al entrar en la casa del profeta, sus manos temblaban discretamente, mientras trataba de disimular la ansiedad. Eliseo, sereno, atento, permaneció sentado, como quien contempla la realidad invisible de los acontecimientos. Sus ojos estaban abiertos,
abiertos para ver más allá de lo que los ojos humanos pueden captar. Era una percepción que trasciende la visión común, una sensibilidad espiritual que revela lo que está escondido en lo más profundo del corazón, que se intentó forzar una apariencia de normalidad, una sonrisa de quien no tiene nada que ocultar, pero la serenidad de Eliseo era más poderosa que cualquier esfuerzo suyo. El sirviente había corrido tras plata y oro, y ahora enfrentaba una sentencia silenciosa, con una mirada fija en él, como lanzas de verdad. El peso de su mentira comenzaba a aplastar su alma, sin necesidad de palabras. La escena se cerró en 1900 en una atmósfera densa, cargada de silencio. No un silencio tranquilo, sino aquel que revela la verdad mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Esa habitación, anteriormente llena de movimiento, ahora parecía tan silenciosa que el propio aire parecía pesar. El tiempo parecía congelado, y la percepción de lo que allí sucedía rompía cualquier esperanza de esconder su culpa. La mirada de Eliseo no contenía ira, sino una comprensión profunda, que solo quien vive en la presencia de Dios puede tener. Era un discernimiento que denunciaba todos los engaños y revelaba el corazón del siervo en un instante. Además, una poderosa lección surgía allí. La mentira, por más bien escondida, siempre es desenmascarada ante la mirada de Dios. En ese momento, Jesé percibió que ya no podía esconderse más. La máscara cayó, la ilusión se deshizo. Estaba expuesto ante el propio Dios, en su esencia más íntima. Su intento de disimular, de huir, de manipular la verdad, se había quebrado. Como una piedra que rueda de la montaña, toda su fachada se desmoronó ante el soberano Señor. La escena se llenó de una densidad casi tangible, y el aire en la casa pareció pesar más que nunca. Ese instante, silencioso e inevitable, se convirtió en un momento decisivo en su vida, uno que, sin entenderlo, definiría el resto de sus días. Porque, en ese momento, lo que hasta entonces había sido considerado secreto, se convirtió en luz ante Dios. Y es justamente allí, en la presencia divina, donde la verdad se impone, no mediante gritos ni juicios humanos, sino con una sola mirada, una única pregunta que resuena más fuerte que cualquier acusación. ¿De dónde vienes? Esa pregunta revela el peso de toda una vida de engaños, que corta como una espada y que, inexorablemente, saca a la luz todo lo que se trató de esconder. Y, mientras el silencio se mantiene, ahora cargado de una dolorosa quietud, Jesé permanece inmóvil, sabiendo que su camino de mentira está llegando a su fin, y que lo que Dios revela es, en realidad, lo que verdaderamente importa. Eliseo, con una serenidad que recuerda la calma antes de la tormenta, dio una respuesta que cortó más profundo que cualquier acusación. Con voz baja, sin prisa, sin ira, preguntó: ¿acaso fue tiempo de tomar plata, ropas, olivares, viñas, ovejas, vacas, sirvientes y siervas? Esas palabras fueron como una cuchillada que atravesó el alma de Jesé. No solo revelaron su mentira, sino que expusieron las intenciones ocultas que nunca pudo confesar. Eliseo, que conocía el corazón del hombre, no solo sabía lo que había hecho, sino que vio las verdaderas razones que motivaron ese acto. La tentación de engañar, de apropiarse de lo que no era suyo, no era solo un deseo pasajero, sino una herida profunda en el alma de Jesé, que ahora gritaba por dentro, desesperada por escapar de las manos de Dios. Era como si el propio profeta hubiera penetrado en su alma, revelando cada pensamiento secreto, cada plan no declarado, cada ambición oculta bajo la máscara del celo. Todo fue descubierto, no solo lo que había hecho, sino también lo que había planeado hacer. Los sueños de riqueza, las estrategias disimuladas, las ambiciones silenciosas que alimentó durante años. Y entonces vino la sentencia, una palabra cargada de poder que no necesitaba gritos ni castigos dramáticos.
La lepra de Naamán. Se tatuará en tu carne y en la de tus descendientes para siempre. El silencio que siguió fue como un terremoto interno. La voz de Eliseo se apagó, pero las palabras permanecieron resonando en la mente de Jesé, como truenos que retumban, en la profundidad del espíritu. De repente un escalofrío recorrió su espalda, una sensación intensa de ardor, una comezón punzante, un dolor silencioso que de repente invadió su cuerpo. Jesé miró sus manos y vio manchas blancas emergiendo, como un fuego frío que devoraba sus manos, subía por los brazos, invadía el cuello, el rostro, una marca que nada podía ocultar. La lepra, que anteriormente había sido removida por un milagro, ahora regresaba con fuerza, y no de manera simple. Llegaba como una sentencia de condena, una violencia que no daba espacio para arrepentirse. El juicio anunciado por Dios, a través del profeta, se manifestó en su piel. Sin tiempo para clamar, sin posibilidad de pagar o convencer, Jesé retrocedió desesperado. Sus pasos de alejamiento eran nerviosos, casi instintivos, mientras el dolor se esparcía por todo su cuerpo. La lepra ya no era solo una enfermedad, era una marca eterna, un símbolo de su traición, presencia indeleble de su decisión de trocar la fidelidad por intereses personales. Lo que Eliseo había dicho, y tu descendencia será marcada para siempre, no fue solo una amenaza, fue una profecía que se cumplió en la carne de Jesé y que se extendería por generaciones, como una sombra que acecharía a sus hijos y nietos, una herencia maldita por sus acciones. Todo empezó con una decisión nacida de una mentira, pero que quedó en la historia como herencia de corrupción. La codicia que no fue vencida se convirtió en una línea de herencia, una enfermedad silenciosa que se propaga, que se perpetúa y que no tiene cura. Esa herencia no se mide en plata o oro, sino en el peso del corazón contaminado, que se extiende como una plaga pestilente. Y el final de la escena es silencioso, pero revela la magnitud del desastre. El cuerpo de Jesé, ahora marcado de manera indeleble, caminando por las calles, cargando no solo la lepra, sino el peso de una decisión equivocada. Su camino de vergüenza continúa, y el dolor de su alma es mayor que el de su propia piel. Las miradas de rechazo lo acompañan a donde va. La gente que antes lo respetaba como sirviente del profeta, ahora se aparta, asustada por lo que ve. Los susurros se multiplican. Jesé, el traidor, el hombre que cambió la fidelidad por riquezas. Él, que un día caminó junto a Eliseo, ahora intenta avanzar con pasos pesados y la cabeza baja, sabiendo que su propia imagen quedó irremediablemente manchada. Cada paso parecía una recordatoria constante del valor perdido, y cada mirada que lo evitaba era como una condena silenciosa a una vida marcada para siempre por su propia elección. La vergüenza que cargaba no solo venía de su apariencia externa, sino de una culpa que resonaba en su conciencia. Lo que escuchó del profeta, la lepra de Naamán será una marca eterna, no era solo una advertencia, era una sentencia definitiva. Incluso bajo la luz del día, las manchas blancas en Pinterest, su piel brillaban como cicatrices vivas, testigos silenciosos del precio que pagó por buscar riquezas, por abandonar lo sagrado. Y aunque intentara esconderse, sabía que su vergüenza era visible para todos, a marca de un alma entregada a la codicia, la mentira y la traición. La calle ahora era una senda de rechazo. Los vecinos, al verlo acercarse, se giraban discretamente, para evitar su mirada, como si el propio pavor de la lepra fuera suficiente para apartarlo. Las madres apartaban a sus hijos, temerosas de tocarlo o incluso de oír su voz. Los hombres cuchicheaban entre sí, lanzando miradas de reproche, mientras las mujeres susurraban condenando su traición. Jesé, que alguna vez fue reconocido como un sirviente confiable del profeta, ahora era solo una sombra de lo que fue. Un hombre que cambió la confianza en Dios por una recompensa material, y que pagó por ello con su dignidad. La vergüenza, sin embargo, no era solo de carne,
invadía su alma. En cada paso, escuchaba las palabras del profeta que resonaban como un sonido lejano, una advertencia que se convirtió en realidad. Tomaste plata. La lepra de Naamán será contigo para siempre. Esas palabras, que antes parecían una frase distante, ahora eran un recordatorio constante, una marca invisible y duradera que reflejaba su propia alma destrozada. Incluso cuando el sol se ocultaba, apagando las sombras del día, el dolor interior permanecía como una llama encendida en el corazón de Jesé. Sus dedos tocaban las manchas en su piel, como si intentara borrar o esconder lo que nunca podría desaparecer. Y ante todo esto, lo que antes parecía una fama prometedora, se convirtió en una prisión irrevocable. El nombre Jesé, que era su símbolo de servicio y lealtad, hoy se mencionaba con desprecio, susurrado con rechazo por aquellos que un día lo reverenciaron. Lo que quedó fue un amargo recuerdo de una decisión que costó no solo su reputación, sino también su alma. Una elección hecha por ambición, por avaricia, por una falsa esperanza de recompensa fácil, y que en realidad lo convirtió en prisionero de una sentencia eterna. La lepra no era solo una enfermedad, era una marca del alma, una consecuencia de un corazón que se alejó del Dios vivo y verdadero. Caminaba, cada paso con un peso mayor que el anterior, por aldeas y callejones oscuros, intentando esconder lo poco que le quedaba de valor, su dignidad. Pero la verdad es que nadie podía esconder la herida interna. Y en ese silencio pesado, llegó a una profunda comprensión. El verdadero peso no era la lepra en sí, sino el arrepentimiento que él no quiso escuchar antes. El mayor dolor no era el de la carne destruida, sino la ausencia de Dios, la pérdida del propósito original, la separación de la presencia que un día lo sustentó, porque, en el fondo, toda su historia había comenzado con una mentira pequeña y terminó en una herencia maldita, una maldición que nadie podía recuperar. Y entonces, en la soledad de su desgracia, Jesé entendió algo que pocos que cambian, la fidelidad conocen. Cuando se cambia la presencia de Dios por intereses personales, lo que se pierde no se mide en bienes materiales, sino en el alma misma. Y esa pérdida se vuelve un peso eterno, una herida que no sana, una sombra que nunca abandona. No sirve esconderse ni huir, porque al trocar la verdad por una ventaja momentánea, uno hereda un dolor sin fin, una lepra invisible que corroe el corazón y la esperanza. Si llegaste hasta aquí, quiero hacerte una pregunta. ¿Tus acciones, deseos o decisiones actuales te están llevando por un camino de ganancia momentánea, pero de pérdida eterna? La historia de Jesé es una advertencia para todos nosotros. No permitas que la avaricia transforme tu corazón, que tus mentiras creen una lepra en el alma, y que, al final, mires atrás y solo veas las cenizas de lo que un día fue un sueño.